Buenos días a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida al tercer coloquio de salud mental, la invención de la mente. Retos para la salud mental en México en su contexto pandémico. Violencia, salud, cultura y educación en la sociedad contemporánea. Queremos agradecer a instituciones organizadoras del evento, al Instituto Politécnico Nacional, el Sindicato Nacional del Trabajador de la Educación de la Sección 60 y a la Invención de la Mente AC por hacer posible el presente evento. También queremos agradecer a la Universidad de Guanajuato por haber aceptado ser la institución invitada al coloquio y sobre todo al director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 5, Benito Juárez, el ingeniero Joaquín Rafael Buendía Santos, por haber permitido albergar dicho proyecto en las instalaciones que dignamente representa. Mi nombre es Juan Eduardo Martínez Mejía y seré el moderador de la ponencia, en este caso el conversatorio, que lleva por nombre Mi abordaje en la salud mental. A continuación daré pie a leer la semblanza curricular de lo que es la licenciada Anayeli Santillán Flores. Es licenciada en Psicología Educativa, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, especialista en Orientación Educativa, UPN. Actualmente es estudiante de la tercera generación del Diplomado en Teoría Psicoanalítica, IPN. Experiencia laboral en la docencia y Departamento de Psicología en el nivel medio superior y superior, actualmente en la Escuela de Enfermeras de Guadalupe, AC. Sin más, le cedo el micrófono a la ponente. Buenos días, es para mí un honor participar en este coloquio como parte de la institución de la Escuela de Enfermeras de Guadalupe y sobre todo de alguna manera transmitir parte de lo que yo he realizado durante ya 25 años en la carrera de Psicología Educativa en cuanto a lo que es la salud mental. Y bueno, como bien lo decían en la semblanza, soy licenciada en Psicología Educativa. Yo he trabajado más apegada a toda esta cuestión de la psicología, más apegada en el ámbito educativo. Si bien es cierto, de inicio, con la formación como psicóloga educativa, pues nos mantienen al tanto de qué trabajar dentro del ámbito educativo y en este caso, sobre todo, abordar lo que es el rendimiento escolar, desde preescolar hasta universidad, y vemos lo que son los estilos de aprendizaje, los hábitos de estudio, las estrategias de enseñanza, pero también no podemos dejar de lado que en la educación todo lo que ocurre dentro del ámbito emocional también puede generar una afectación en el rendimiento escolar del alumno. Y entonces ahí nosotros lo que tenemos que tomar en cuenta es tanto la interacción con la familia, cómo se está llevando esa interacción en lo emocional, qué tipo de relación están manejando para de alguna manera alimentar esa área emocional. Y también vemos las relaciones interpersonales, ya que no olvidemos que dependiendo de cómo interactúa el niño, el adolescente o el joven, también va a marcar parte de su aprendizaje, ya sea para bien o para mal. Algo muy importante ahora que hemos estado tan apegados a lo que ha estado ocurriendo con la pandemia, esta parte emocional es la que se ha visto afectada y todos, de alguna manera, docentes, psicólogos y otros especialistas, estamos muy atentos a esta parte de lo que va a ocurrir cuando el niño o el joven ingrese de nueva cuenta al ámbito educativo. Cómo va a vivir su relación interpersonal, cómo se va a manejar
dentro ya de la institución. Y entonces ahí vamos a ver cómo esto realmente, lo que siempre se ha manejado en la teoría educativa, realmente cómo lo emocional sí puede afectar esta parte del desarrollo en el niño. Bueno, también en mi especialidad, que es la orientación educativa, se manejan 3 áreas de interés para trabajar. Ahí encontramos el área vocacional, donde obviamente se ven la correlación entre los intereses y las aptitudes para conformar un perfil profesional, que es algo que, si bien es cierto, tenemos que estar muy al pendiente en los ámbitos medio, superior y superior para ubicar ese interés, esa vocación del joven. Está el área psicopedagógica también en esta formación, y ahí de nueva cuenta volvemos a lo que se nos forma de inicio en la profesión de psicología educativa. Vemos de nueva cuenta los estilos de aprendizaje, los hábitos de estudio, los problemas de aprendizaje, pero aquí nos hacen mucho hincapié en tomar en cuenta esta parte para el desarrollo o el aprovechamiento escolar. Pero aquí no olvidan, en esta parte de la especialidad en orientación educativa, la parte afectivo-emocional, la vida emocional del sujeto, y en la especialidad es donde sobre todo yo comencé a denotar más algunas cuestiones en el manejo emocional de los alumnos o de los pacientes, tomando en cuenta de nueva cuenta lo que es las relaciones personales, la interacción del sujeto, el cómo el sujeto, al tener una buena interacción en el ámbito educativo, puede lograr un mayor aprovechamiento, una mejor calidad, y no solamente hablamos de la parte intelectual, sino hablamos de ese desarrollo integral del sujeto, porque también esta parte de la vida emocional en la especialidad se nos marcó en la cuestión de que teníamos que ver algunas características importantes del manejo emocional en el sujeto con los cuales íbamos a trabajar, y no únicamente la orientación educativa como anteriormente se estaba manejando en la cuestión de la vocación, sino que ya más enfocada a diversas áreas del sujeto. Y bueno, esta parte, de alguna manera, yo como licenciada en psicología educativa y trabajando específicamente en la institución en la que me encuentro en la actualidad, he estado procurando trabajar esta parte de la salud mental desde el ámbito de la docencia y también obviamente en el departamento de psicología, pero en el ámbito de la docencia trabajamos sobre todo la enseñanza de algunos procesos psicológicos que van a vivir los pacientes a los cuales van a atender los alumnos a los que estamos formando, así como las repercusiones psicológicas de la enfermedad. Si bien es cierto, en esta parte de repente cuando estamos dando los temas referentes a los procesos del desarrollo de la persona, a la salud mental y demás, los alumnos pues se ven reflejados, porque siguen todavía en ese desarrollo, en toda la integración de sus mismos procesos, y obviamente ven esta parte de cómo el desarrollo de los sujetos van dejando ciertas características en ellos que pueden de alguna manera permitirles avanzar en un proceso de salud de enfermedad o bien quedarse atorados en ese proceso. Y bueno, se hace una modificación en el 2014 del plan de la licenciatura en enfermería, y aparece una asignatura en nuestro programa de estudios, que es la asignatura de salud mental, y aquí lo que se comienza a plantear es cómo desde la enfermería van ellos a trabajar con la salud mental de sus pacientes, ya no únicamente la salud física del paciente, sino que comenzarán a ver también cómo su salud mental se ve afectada y cómo la afectación de la salud mental también afecta algunos procesos físicos o fisiológicos del sujeto. En esta parte, cuando yo estoy en la formación del nuevo personal de enfermería,
cuando estamos formando el procurado, que aparte de que vean su propia salud mental, también de alguna manera sean promotores de la salud mental de sus futuros pacientes. Y con ellos, en esta parte, se están generando algunas competencias para, como decíamos, promuevan también lo que es la salud mental y que se den cuenta que el manejo de la salud mental no es únicamente el mundo de la psicología, sino que también hay otros especialistas que pueden participar en esa promoción, en ese trabajo, y entre ellos, obviamente, enfermería. ¿Qué es lo que hacemos para hacernos promotores en cuestión de los estudiantes de enfermería? Bueno, estamos trabajando desde trípticos en los cuales se habla de la salud mental de la familia, de la salud mental de la mujer y de la salud mental en general, o aquellas afectaciones que pueden ocurrir para que se afecte lo que es la salud mental. Y hacemos trípticos y también algunos videos. Actualmente, con esto del mundo virtual en la educación, pues hemos estado comenzando ya a trabajar una serie de videos que se están, cada 10 de octubre procuramos que se suban a lo que es la plataforma de la escuela y también a las redes sociales de nuestra institución, y es ahí donde estamos ya comenzando a trabajar esto. Pero obviamente, a partir de esta asignatura, yo me di a la tarea de generar la conciencia en los nuevos y futuros profesionistas de enfermería, también de ser esta parte de la promoción de la salud mental. Ahora, ya en el departamento de psicología, ya dando el servicio como tal a los alumnos, y en su mayoría alumnas, porque es una población más femenina, sí hay varones, pero son menos. Se inicia el servicio del departamento de psicología en esta institución en el año 2000, y se inicia sobre todo por la manifestación de la necesidad de ser escuchadas. En general, las estudiantes de esta institución tenían esa necesidad de, como decíamos, ver que había algunos procesos que se les estaban mencionando y se veían reflejados, y entonces obviamente querían también saber si estaban en el camino correcto o no. Y la institución brinda este servicio de forma gratuita y es como parte de la misma formación. Se trabaja también en lo que es la admisión estudiantil, viendo, como decíamos, la parte de la vocación, y durante su proceso de formación se están trabajando algunas estrategias con ellos en cuanto a la atención individual, algunas dinámicas grupales que se llegan a trabajar para poder trabajar, obviamente, algunos aspectos relacionados a esta parte de su salud mental. Y algo que también trabajamos, y creo que aquí nos falta, pero algo que también trabajamos en este sentido, trabajamos desde lo que es la terapia cognitivo-conductual en la institución. Se trabaja con un formato para que ellos puedan tener el manejo de sus emociones. Y también la institución ha tenido a bien la apertura de trabajar o permitir que trabajemos desde forma virtual hasta por parte de la institución con algunas asignaturas extracurriculares en las cuales se trabajan otros aspectos de la salud mental. Tenemos una asignatura ya para concluir el ciclo, la formación profesional, en la cual se trabaja esta parte de lo que es la integración como tal de la persona. Manejamos lo que es el control emocional, hablamos de lo que es la resiliencia, tratamos de generar en ellos esas habilidades, no solamente desde las asignaturas que yo imparto, sino que tenemos otras asignaturas desde lo que es la bioética y lo que es como tal la axiología, donde manejamos valores para trabajar esta parte. Y bueno, en esta parte del material que yo les decía, que aquí creo no aparece en la presentación, es un manual, un autorregistro emocional en el cual el sujeto tiene que
trabajar con sus emociones. En una columna anota la emoción que se le presenta. Posteriormente tiene que anotar sus ideas relacionadas, porque recordemos que en la terapia cognitivo-conductual aparece desde lo que son los pensamientos, ese control de las ideas, para poder modificar algunas conductas. Tiene que haber como una aclaración de su idea, posteriormente un análisis dentro de ese mismo manual que manejamos, y posteriormente el sujeto analiza y evalúa si realmente su emoción fue la adecuada o se equivocó en la cuestión de esa emoción. ¿Sí? Y de esto me ha servido a mí para trabajarlo, sobre todo ahora que hemos estado en esta parte de la virtualidad, porque también lo hemos continuado trabajando en el Departamento de Psicología, tal vez ya no de forma tan constante como se hacía dentro de la institución de forma presencial, pero hemos procurado continuar con este servicio en Enlaces Med y trabajamos esta forma virtual con ese formato que nos ayuda a que el joven también se vaya haciendo independiente, porque luego se genera el apego hacia lo que es el departamento de psicología, hacia la atención, y para ellos les es difícil posteriormente trabajar de forma individual y autónoma esta parte de las emociones. Y entonces logramos de esta manera que ellos vayan soltando y vayan aprendiendo a trabajar sus emociones de forma individual. Pero bueno, esta es parte de lo que se trabaja desde Escuela de Enfermeras de Guadalupe, de parte de una servidora, lo que se trabaja con la intención de seguir trabajando y promoviendo y cuidando la salud mental desde lo que estamos nosotros formando, desde nuestros estudiantes, y más adelante con lo que ellos también tendrán que trabajar, que ahí también se mencionan algunos modelos para que ellos puedan desde el área de enfermería trabajar esta parte de la salud mental. Trabajan algún modelo sistémico donde tienen que ver en primer lugar la situación del núcleo familiar y de ahí determinar quiénes son los sujetos que realmente necesitan la atención psicológica. ¿Sí? Bueno, eso es lo que trabajamos. No sé si quieran ya hacer preguntas. Creo que traigo el formato por acá, que pensé que lo había incluido. Ahí en este caso sería gracias. En este caso empieza lo que es un comentario. En este caso es, por ejemplo, ¿cómo se podría juntar la cuestión de lo que la enfermería y la psicología? Gracias. Bueno, en este caso, ¿cómo se complementa la enfermería y la psicología? Bueno, nosotros desde la formación del personal de enfermería lo que buscamos es que ellos vean los procesos psicológicos que ocurren en sus pacientes y cómo estos afectan su salud física. Es decir, desde la formación, desde un principio, primero procuramos que ellos vean en qué etapa del proceso de desarrollo se encuentra el sujeto para posteriormente vayan analizando si va en el proceso adecuado o bien hay un retroceso en la cuestión emocional que también puede impedir de alguna manera un adecuado avance en su proceso de recuperación. Y otra parte es la afectación que estamos viendo con esto de las enfermedades psicosomáticas, la afección que ocurre desde lo emocional o psicológico a la salud física y a su vez de la salud física a la salud emocional.
Y en este caso, por ejemplo, ¿cuáles serían una de las dificultades de las cuales atravesaría la cuestión de la enfermería y al tratar de unir lo que es la psicología? Bueno, las principales dificultades que pueden ocurrir en la formación de enfermería es que muchas veces ellos se ven reflejados con las temáticas que se tratan en psicología y pues no pueden a veces soltar tan fácil o aceptar que tienen alguna situación que trabajar y ahí es cuando se bloquean y a veces determinan no terminar o no seguir o bien quedarse con el problema que ellos traen y no lo manifiestan y obviamente ya cuando están en una práctica ya de forma profesional, a veces sale esta parte y nos ha ocurrido, bueno, anteriormente iban a campo de psiquiatría y ahí llegaba a ocurrir mucho que de repente denotaban algunas situaciones emocionales no resueltas y es ahí donde se puede ver la afectación, o bien cuando están también con el manejo de algunos pacientes y ellos han tenido pérdidas relacionadas con la afectación del paciente, a veces no lo saben manejar o tienen ese temor de lograr el manejo. En este caso, desde el nivel personal, ¿cuál ha sido una de las dificultades más grandes que ha tenido esta cuestión? Perdón, ¿en el manejo de la salud mental en general o en la institución como tal? En este caso sería por parte de los dos puntos. Bueno, las mayores dificultades en el manejo en general de la salud mental que hemos tenido, yo he trabajado desde el medio infantil hasta el medio universitario y a veces las dificultades en la cuestión al atender niños es que muchas veces los padres piensan que el problema es el del niño exclusivamente y ya cuando uno les da la respuesta como tal de cuál es la situación, un diagnóstico, podríamos decir, esencial de lo que está ocurriendo con el niño, a veces ellos no aceptan que ellos tienen que trabajar cosas como padres también en esta cuestión. Y en la cuestión con el área de enfermería, en la formación de enfermería, bueno, es una población en su mayoría mujeres, y sabemos que las mujeres pues tienen más cuestiones emocionales a veces que los varones y a veces en el caso de ellas también la competencia no les permite, aunque dirían que por género las mujeres tendemos a cobijarnos, a apoyarnos, muchas veces no es así y lo vemos como una competencia. Entonces a veces en este caso de mi población, en su mayoría mujeres, es la falta de ese apoyo, de ese reconocimiento entre ellas. Entonces ahí es donde tengo que trabajar y en el caso de los varones que me han tocado y son menos en la cuestión de la institución, tienen sí también algunas defensas, algunos mecanismos de defensa que no le permiten a veces acercarse a este tipo de apoyo y se guardan hasta que ya explotan, ¿no? Y es muchas veces cuando tenemos la situación difícil con los varones, pero en general creo que es muy fácil trabajar con la población desde la docencia para después invitarlos al área del departamento de psicología. Para mí eso ha sido muy factible. En este caso, ¿cómo cree que sería una manera de que se integren más personas masculinas en este ámbito? Bueno, hemos tenido grupos donde sí ha habido grupos de 9 varones, por ejemplo, y las demás chicas mujeres son grupos de 30, pero es difícil por toda la cuestión cultural que existe, ahí ya estamos hablando del plano vocacional, que a veces la misma cultura dice, tú eres hombre y ¿por qué si te vas a dedicar al área de la salud, mejor estudia medicina? Es más, tengo esa cuestión a veces en las estudiantes, que les dicen, es que cómo vas a estudiar en enfermería, ¿no? Como que nada más está al servicio de la medicina, pero realmente cuando ellos ya están ahí se dan cuenta de la importancia que tiene y a veces la necesidad que ellos también como personas tienen, no solamente de diagnosticar,
sino de brindar el cuidado, que es lo que sobre todo realiza mucho enfermería. Y ahí lo que yo considero, y actualmente sí hay mucha promoción y se habla mucho de enfermería, pero todavía seguimos diciendo enfermería en sentido femenino. Y yo creo que ahí tenemos que comenzar a incluir y trabajar esa imagen de los varones, que aparte, créanme, yo he visto entrar varones a la escuela con ciertas características en su personalidad y cuando se van las modifican. Son varones, yo siempre lo digo, un poco más sensibles, porque posiblemente al estar en este contacto con el paciente, esto los hace trabajar también su lado emocional y a manifestarlo con mayor libertad. En este caso, una manera muy adecuada para la acción, ¿cuál sería? ¿Una forma de qué? ¿Me repite la pregunta? Para una manera adecuada de formación en este ámbito, bien lo menciona. Bárbaro. Bueno, dentro de la institución y en mis asignaturas, ahorita que tocó ese tema, hay una parte que se habla de los gestos del cuidado. Y ahí manifestamos desde el área de psicología cómo se deben de acercar a los pacientes, pero sin perder esa parte de sus emociones, porque hay una parte donde dice manifestación adecuada del terapeuta, que lo manejamos desde, ahorita déjenme recuerdo, es la teoría humanista, donde se trabaja esto de los gestos del cuidado, y se habla de alguna manera de la interacción, pero sin dejar de ser el ser humano que es, porque manejamos mucho la parte humanista en nuestra institución, pero tomando en cuenta que sí puedes reconocer las emociones del paciente y las tuyas, pero tienes que aprender a separar lo que es del paciente y hasta dónde tú puedes darle al paciente. Lo trabajamos desde Rogers también, y ahí habla de el mínimo contacto establecido, la terapia centrada en la persona, así se llama la parte que hablamos de Rogers con las que trabajamos en este sentido, y hablan del mínimo contacto establecido, es decir, contacto físico como tal no debe de existir a grandes niveles, sí pueden tocarle la mano al paciente, el hombro, cuestiones de este tipo, pero deben de saber separar, porque sobre todo se nos da mucho que de repente cuando trabajan con niños en el área de enfermería, pues obviamente se encariñan con ellos y los niños también, pero aquí les tenemos que hacer hincapié en que la enfermera está durante un tiempo, mientras dura su proceso de enfermedad o su proceso de hospitalización, y posteriormente tiene que dejarlos ir, ¿sí? Tiene que dejar que otra persona, que si es su familiar, lo atienda. Entonces también hablamos de la teoría del apego con ellos para que ellos aprendan qué características del apego son adecuadas para trabajar con el niño y cuáles no. Y no solamente con los niños, con los ancianos también tienen mucho este problema, con el adulto mayor. Por ahí hay lo que es la relación terapéutica y habla de algunos modelos. Ya hay un modelo que es el modelo paternalista, donde se tiende a sobreproteger al paciente. Y aquí les tenemos que plantear a los chicos, a nuestros estudiantes, esta parte de sí, tienes que ver las necesidades de tu paciente, porque varias teóricas en enfermería te lo manifiestan, pero también tienes que aprender a que el paciente haga su propio autocuidado. Entonces trabajamos en esa parte del autocuidado también, se les hace mucho hincapié en esto, de que los tienen que preparar. Ellas son facilitadoras de la atención, las facilitadoras del cuidado, pero en cierto momento tienen que separar lo que es la atención, el cuidado del paciente y lo que es la vida personal ya del paciente. Y para eso deben de incluir a lo que es el núcleo familiar del paciente. Entonces ellos tienen que trabajar toda esta parte como tal.
Y aparte, obviamente, no nada más desde mi asignatura, hay otras asignaturas, las asignaturas de fundamentos y de clínicas, que también les enseñan esta parte del manejo con el paciente, pero sí en nuestras asignaturas, tanto en proceso del desarrollo de la persona, que es desde primer semestre, se menciona esto del trabajo con el paciente y cómo separar mis emociones, que ahí, ahorita que hizo esta pregunta, también a veces ellos dicen, ¿y cómo dejo mis emociones? ¿Cómo le voy a dar una mala noticia al paciente sin que yo en cierto momento pueda manifestar esa emoción de angustia o de llanto con el paciente? Y entonces ahí también se les tiene que, por esta parte, enseñar lo que es el control emocional. O sea, cómo manejo, y el control emocional no es suprimir emociones, sino aprender a manejarlas. En ese momento tengo que saber que tengo que respirar, que tengo que controlar mis emociones para posteriormente tener mis tiempos donde tengo que dejar salir las emociones, porque nuestro personal de enfermería también sufre las pérdidas y los duelos. Y en esa parte, en la institución, también se están planteando como asignaturas tanatología, para trabajar toda esta parte de lo que son las emociones que traen nuestros alumnos ya al tener contacto con el paciente. No sé si contesté. Psiquiatras pasó o sí, dado caso. Bueno, como mencionábamos, a los alumnos se les enseña esto del control emocional, pero obviamente primero tienen que aprender a reconocer emociones, porque a veces dicen, es que hoy me siento no sé cómo. O sea, ese no sé cómo, ahí yo tengo que hacer hincapié, aunque son jóvenes de 18, 20 años, todavía hay emociones que no reconocen, ¿sí? Y entonces tenemos que, de alguna manera, hacer hincapié en qué emociones son las que estás viviendo y que no es malo que las reconozcas. Y entonces, en ese momento en el que ellos ya pasaron esa línea, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? O bien se les invita a una atención personalizada para poder desvincular de alguna manera, porque ellos también se forman en esos apegos, y cuando van a prácticas no van solos, van con docentes que están obviamente al tanto y al pendiente de todas estas situaciones, para marcar el momento en el que se tendría que separar al alumno de cierto servicio para que no se quede con ese apego. Pero ahora, si ya es una persona ya formada, que ya tiene la profesión y que ya la está trabajando, pues yo los invito a eso, a buscar una atención personalizada, porque ahí hay un duelo o una situación no trabajada en la persona, y por eso se vincula tan fácilmente con la vida de los pacientes, porque tan solo nosotros como psicólogos también de repente tenemos que aprender a desapegarnos del paciente. Y obviamente en esta parte habla mucho de nuestra ética de trabajo y también de las estrategias que nosotros propiamente tenemos que manejar para saber que el paciente no se va a quedar con nosotros y que nosotros no vamos a solucionar toda una vida, ¿sí? Y es lo mismo que en mis alumnos, yo lo manifiesto mucho y se los digo, cuando tú sientas que no puedes trabajar con X paciente porque a lo mejor te recuerda un suceso de tu vida o te ves reflejado, tienes que acudir al docente que te acompaña, y en caso de que ya no haya un docente como tal, que ya estés en tu servicio profesional, acudir a la institución para pedir ese apoyo, porque son cosas que se tienen que trabajar. Sabemos que a veces vamos dejando cosas o emociones pendientes y las vamos guardando y guardando, y cuando se quedan ahí, pues obviamente nos afectan. Uno pensaría, pero es parte de mi vida personal, pero puede afectar en nuestro manejo profesional. Y es algo en lo que todos aquellos que trabajamos con personas tenemos que estar conscientes de que no solamente es la salud mental de los otros, sino a veces también la de nosotros, para empezar,
Empezamos con nosotros para poder trabajar con nosotros. Y en este caso, ¿cuáles son los principales problemas por los cuales se atraviesan por las instituciones públicas más específicas del área de la salud cuando se tratan de estas personas? Bueno, lo principal o las carencias que yo veo es que muchas veces no tienen como tal, aunque sí hay muchas instituciones públicas que lo están empezando a establecer, un área de psicología o psiquiatría, pero realmente cuesta mucho trabajo y no es por parte a veces de la institución gubernamental o la institución que está prestando el servicio, sino que a veces es de la misma persona que lo está padeciendo y no sabe en qué momento acudir. No reconoce en qué momento, y esto es algo que trabajamos en la asignatura precisamente de salud mental, y yo les hago conciencia en esta parte a los estudiantes. ¿Qué tanto tú puedes decir, tengo una afectación en mi salud mental? ¿Sí? Cuando ellos comienzan a decir esto, tengo una afectación en mi salud mental, llegan a pensar, es que van a decir que estoy loco, es que van a decir que estoy mal, ¿no? Y entonces yo creo que esa es la parte que a veces se nos olvida también en todo el profesional, de repente reconocer que la salud mental no significa que sea un paciente psiquiátrico. Nuestra salud mental son cuestiones tan sencillas como el manejo de las emociones y sí podemos llegar a las patologías, pero cuesta mucho trabajo para un profesional de X o Y carrera reconocer que algo le está afectando y buscar esa ayuda. Yo siento que no es que no haya el servicio. Yo conozco instituciones, he visto instituciones, escucho esa parte también de los estudiantes, que sí hay un área, hay un departamento, y a veces también ellos pueden acudir a ese departamento como tal cuando están prestando su servicio social, sobre todo. Cuando están en la cuestión de prácticas, como estudiantes, sí tienen que acudir con nosotros en la institución. Y ese es el servicio que ofrecemos, pero tan solo en la institución, con los estudiantes a veces cuesta trabajo que ellos mismos digan voy. A veces hay maestros que los ven y dicen te lo mando, ¿sí? Entonces creo que en esa parte el primer paso que tendríamos que dar todos como sociedad en general, como escuelas formadoras, es enseñarle a los que estamos formando a que reconozcan sus emociones y a los que ya están en un empleo que también comiencen a reconocer esta parte de qué me está pasando, que si me anclé con tal paciente, que si tal paciente me removió cierto recuerdo, que si me sentí diferente con este paciente y buscar, yo creo que nos falta esa parte de la confianza y el reconocimiento. En este caso, por preciso, sería, ¿cuál cree que son los factores precisamente que influyen demasiado para estas creencias de que si no vas, pues, si vas, estás loco, si no vas, pues, quién sabe, incluso aún hasta se adoptan por irnos a una limpia, una lectura de cartas, otro ámbito de circunstancias. Yo creo, y es algo con lo que hemos luchado la mayoría de los que trabajamos en el área de la psicología, la psiquiatría y otras áreas de la salud mental, que cuesta mucho trabajo quitar el mito cultural que existe sobre lo que nosotros trabajamos y con quienes trabajamos, ¿sí? Es una idea cultural que se ha quedado desgraciadamente, y yo creo que tendríamos que comenzar desde nuestras propias trincheras, ahora sí, a promover lo que es la salud mental. Yo he procurado, como decía, como formadora de los futuros enfermeros de la institución, he tratado de que ellos puedan y tengan esa libertad de reconocer que algo les está afectando, pero aún así les cuesta trabajo, porque también está la ideología familiar. Y a veces la misma familia frena un poco esta parte. Ah, ya te mandaron al psicólogo, pues ¿qué tendrás? ¿Sí? Cuando
¿Cuántos como padres tenemos que decir, a veces necesito que otra persona venga y me diga que algo está pasando, que algo está ocurriendo, ¿no? Y lo vemos con esas poblaciones de adolescentes que no les gusta a lo mejor ser escuchados por los padres y necesitan personas externas. Y es ahí donde deberíamos de atacar esta parte. Yo escucho todo esto de los planes nuevos que se están haciendo desde el nivel básico en cuestión de la vida saludable. Y bueno, no sé si ustedes han tenido oportunidad de revisar un poco. Yo tengo hijos en niveles básicos y al revisar todo esto que se está planteando, cómo les cuesta trabajo de repente decir, vamos a trabajar lo emocional con los alumnos y tenemos que trabajar esto. Y no nada más es la cuestión social, sino que son otras cuestiones emocionales que también se ven afectadas, ¿no? Y desde dónde tenemos que comenzar y qué tendríamos que hacer. Tendríamos que trabajar mucho en la promoción. Yo por eso ahorita estoy muy contenta de que me hayan invitado a esta parte del coloquio, porque creo que es algo que no se trabaja como una constante, el estar hablando de lo que es la salud mental, el que se pueda reconocer qué es realmente la salud mental, que no es únicamente esa parte de las patologías que tanto enlazan con la salud mental. Eso ya es un agravante, podríamos decir, ya cuando no se ha atendido y cuando no se ha reconocido toda esta parte, que a veces empezamos con un problema pequeño en el área de la salud mental y si lo dejamos avanzar, pues obviamente crece, como todos los problemas de la salud. Yo es lo que les digo a los alumnos. La salud, y ustedes lo dicen, la salud física, si yo dejo un pequeño dolor, se convierte en algo más grande. Igual, la salud mental, tengo una pequeña situación de ansiedad o una pequeña situación de estrés o una pequeña situación de depresión. ¿Y por qué no lo atiendo en ese momento? ¿Por qué me espero a que crezca y que no me deje avanzar? ¿Sí? Y tan solo hace poco salió la norma donde hablan de las empresas y el estrés y todo esto, y por ahí todavía faltan ciertos patrones para reconocer cuándo está estresado mi trabajador y cómo le voy a dar una incapacidad y de cuánto tiempo, ¿sí? O sea, cuántas cosas como sociedad nos quedan pendientes en esta parte de la salud mental. Ahorita empezamos hablando del problema que representa para una persona reconocer y acudir a los servicios que le pueden ayudar a trabajar esta parte. Y yo lo hablo desde una institución educativa, pero ahora hablemos desde fuera. Cuando lo planteamos como instituciones independientes que podríamos trabajar esta parte de la salud mental, no hay todavía una institución que se dedique exclusivamente a trabajar la salud mental más que cuando ya son los problemas más graves, ¿no? Ahí vemos los hospitales psiquiátricos. Por ahí había una clínica que atendía problemas de salud mental y yo hasta donde me quedé la querían cerrar. Entonces, en esta parte yo creo que como profesionistas del área de la salud mental deberíamos de plantearnos el poder ofrecer, el abrir o aperturar instituciones que estén ofreciendo estos servicios para hacerlo más generalizado y que la sociedad pueda reconocer que atender la salud mental no es malo y que atender la salud mental es algo necesario. ¿Sí? Ahorita ha salido mucho con la pandemia, pues los problemas de ansiedad y depresión, pero ¿cuántas personas no los padecían ya anteriormente, ¿no? Y les costaba mucho trabajo reconocer. Este punto, precisamente hablando de instituciones y hablando de formación, hay psicólogos, pedagogos, sociólogos, cualquier ámbito relacionado a las cuestiones sociales y salud, que normalmente se les menciona que deben de tener una formación después de, o sea, se cree la idea, o normalmente uno se genera la idea de terminando la licenciatura precisamente general. Sin embargo, la especialización es una forma que a veces nos cuesta saber, ¿no? A veces confundimos especialización de maestría, pero eso sería crucial de esto. Entonces, por ejemplo, si una persona del ámbito de la salud está realizando un acto el cual va en contra del código ético, ¿qué instituciones se podrían
podría ocurrir. ¿Qué instituciones? Bueno, tenemos un código ético, pero como tal, no hay hasta ahorita, bueno, yo no conozco institución hasta el momento a la que se puede acudir en estos casos. Sabemos que hay asociaciones de psicólogos, pero en nuestro país nos falta esa parte, ¿no? De tener una legalización general, porque se habla de que si perteneces a la Asociación Mexicana de Psicología y demás, pero yo que sepa no llevan una cuestión legal en cuestión de que alguien esté faltando o incurriendo en alguna falla. Y yo creo que esa es la parte que en nuestro país nos falta legalizar. Considero esa parte. Sí, claro, más que nada por estas cuestiones, precisamente porque sí uno puede tener, sin embargo, pues habrá quien a veces forma su propia ley. Y en el ámbito, por ejemplo, en este caso, si ya esta cuestión ética es pesada, ahora con la cuestión de la enfermería hay que se puede hacer. Bueno, en la enfermería sí hay instituciones que los están todo el tiempo normando, podríamos decir, donde sí tienen, está la COMACE, que es una institución que también vigila esa parte de la formación de los profesionistas y vigilan algunas otras cuestiones que yo reconozco a esa institución de las que yo conozco, y pues sí están vigilando tanto la información que se les está dando para saber se van a, y obviamente ahí sí hay ya cuestiones legales, gubernamentales que se trabajan por parte de los hospitales, y ahí sí se puede llegar ya a un terreno de hacerlo como parte de, pues hasta de una cuestión legal, una acusación como tal. O sea, ahí sí vemos que hay una atención como tal, pero en nuestra área nos falta legalizar todo esto. Igual uno de los puntos que casi no se tocan en los esto sería la cuestión, no sabemos qué es, pero a veces no tenemos noción como tal, o sea, sabemos que alguien hace una mala práctica porque alguien nos dijo, pero por ejemplo, puede ser una mala práctica en psicología y en lo que es también la cuestión de la enfermedad. Bueno, en la enfermería hay muchísimas. Hay muchísimas que yo escucho continuamente con mis compañeros docentes y demás, desde cómo te pones el guante y que si puedes tener los microbios y demás, pero en psicología, que es yo creo el área en la que deberíamos de tener mayor conocimiento, pues solamente cuando no tratas de forma adecuada al paciente puedes generar que en él se promueva o se llegue a otra área, o bien no le des la atención adecuada y lo estés solamente diagnosticando con algo que no es real y lo estés atendiendo por algo que no es real y su problema pues obviamente se pueda acrecentar, o bien que con el trato que tú le des al paciente lo lleves a que haga una cuestión negativa o que se pueda vincular de forma negativa con el terapeuta, que esa para nosotros creo que es la más notoria, ¿no? Cuando los pacientes tienen un apego inadecuado o una transferencia inadecuada con el terapeuta y se quedan constantemente en ese trato con el paciente, ¿no? Podríamos decir, que son de las más reconocidas. Claro, ¿no? Pues hablando de pandémica, esa diferenciación, ¿no? Porque es preciso diferenciar estas dos cosas, ya que como que la normativa acá iba por depresión. Bueno, encontré un chiste, pero también muy real, ¿no? Fui por depresión al psicólogo y terminé con cuadros depresivos múltiples. Entonces, en esta cuestión pandémica, ¿cuál sería?
El no tener la capacidad, yo creo que esa es la principal, no tener la capacidad de reconocer cuando ya no es de tu ámbito, cuando la situación que vive la persona, el paciente, sale de lo que tú puedes manejar. El no reconocer hasta dónde está tu límite como psicólogo, hasta dónde tú realmente puedes atender el problema que presenta el paciente. Porque en esa parte es algo que debemos de aprender a soltar. A veces sí vienes por un problema de depresión de 2 semanas, pero cuando ya llega un paciente y te dice, es que mi depresión ya es de 1 año, yo creo que ahí como psicólogo debes de decir, ya no es mi área, te tengo que pasar a otro servicio, te tengo que mandar a una evaluación psiquiátrica, para que ahí vean si el problema ya es otra cuestión. Porque a veces yo puedo decir, fue tu pérdida de hace 1 año, pero y si la persona te dice, es que sí, manejo un duelo, pero no me gusta hablar de eso, o cuestiones, o trae otras cuestiones en su historia, porque a veces nos llega a tocar personas que dicen, es que esto de la depresión me pasa cada 2 años. Entonces yo creo que debes de aprender a reconocer cuando sí lo puedes trabajar tú desde tu ámbito y cuando es otro profesional. Y yo creo que no nada más en los psicólogos, en los médicos, en los enfermeros, en todos debemos de saber hasta dónde nosotros desde nuestra área, desde nuestra formación, desde nuestra práctica, podemos atender a ese paciente o bien ya tenemos que permitir que otra persona lo atienda. Porque esto sí nos ha pasado a nivel educativo y hasta dónde yo como psicóloga educativa puedo atender un problema, no sé, de conducta, ahorita me acordé de los niños cuando tienen hiperactividad, hasta dónde yo como psicólogo puedo atenderlo y hasta dónde ya corresponde al área médica también llevar un control, o un neuropsicólogo o un psiquiatra, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros que aprender a reconocer nuestros limitantes, nuestras capacidades para posteriormente canalizarlo o enviarlo a otro servicio. En ese caso, ¿cuáles podrían ser esas cuestiones? Ya sería una persona que cree precisamente que ahora sí que funciona, que un médico psicólogo, psicólogo. Yo creo que ahí nos tocan el ego a todos, ¿no? Creo que el problema claro que tenemos todos como seres humanos es que nos llegamos a sentir el mejor en algo. Y ahí sí tiene que ver con una carencia del profesional, ¿no? Que no tiene esa capacidad de decir hasta dónde yo realmente puedo atender una situación X o Y. Como decíamos, los médicos, pues sí, a veces dicen yo diagnostico, pero también deben de tener esa capacidad de reconocer hasta dónde otra persona le puede apoyar y puede atender esa otra área. Tal vez a mí me cuesta trabajo un poco esto porque pues yo tiendo más a reconocer fácilmente hasta dónde yo como psicóloga puedo atender y hasta dónde sé que otra persona ya tiene que ver el problema del sujeto. Porque a veces, por más que yo lo intente con X estrategia, con que el cuaderno emocional, que estas cosas, no se puede. Entonces ahí es donde nosotros debemos de decir, alto. Esta persona me está pidiendo saber escuchar, sobre todo, me está pidiendo no solamente mi atención, sino que necesitamos de la atención de otro profesional. Y entonces ahí es donde hay que reconocer. Igual decía el área médica, pues a veces tiene que reconocer hasta dónde, como médico, puede atender los problemas físicos de su paciente, hasta dónde su diagnóstico le permite a él llevar esa atención y hasta dónde tiene que incluir a otros profesionales. Y yo creo que a veces cuando esto ocurre es cuando no es un buen profesional y cuando el ego no le permite reconocer que es necesaria la participación de otros profesionales. La salud mental es una área multidisciplinaria, no es exclusivamente del área psicológica, sino que debe de haber otros profesionales para atenderla adecuadamente, porque como decíamos, la salud mental no es de un solo ámbito, puede incluir a varios. Yo hablé desde una escuela, pero allá afuera, y se los digo yo a mis alumnos, se van a encontrar
familias enteras que a veces necesitan la intervención de ustedes, sí, pero la intervención de un médico, la intervención de un psicólogo y hasta de un psiquiatra, sí, y hasta de un nutriólogo a veces. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que aprender a trabajar multidisciplinariamente en lo que es la salud mental. En este caso, yo para ir cerrando esta charla, puede nada más hacer la última pregunta, la cual sería, ¿se podría precisamente a nivel personal, o sea, entonces comenzar con ciertos tabús, la cual, por ejemplo, que se cree que la pedagogía es para cuando se cree que la psicología es para los locos, la enfermería, ¿no? También un tiempo donde se creía que las enfermeras eran malas, hacían cosas a sus pacientes y cosas o a quienes cuidan, como una manera factible precisamente de ir el tipo de parte de acciones. Esta sí está más compleja, esta pregunta. Porque podemos empezar, como decía, yo creo que eso sí lo aprendí ahora en la escuela de enfermería. Ellos llevan 3 niveles de atención y hablan mucho en un primer nivel de la prevención y la promoción. Esta parte ellos cómo la trabajan mucho lo que, y yo creo que es lo que les debemos de aprender, trabajan mucho dando pláticas sobre algunos padecimientos, sobre algunos temas relacionados con la salud. Pero nosotros tendríamos que comenzar también a hacernos promoción como áreas de atención en esta cuestión de la salud mental, el poder promover realmente lo que hacemos cada uno en el área de la salud mental, y no solamente en esa área, ¿no? Sino en todas las áreas, realmente qué es lo que se trabaja. ¿Cuántas pláticas les dan a nivel medio superior a los alumnos para hablarles de las carreras, de las áreas? Y realmente todavía siguen confundiendo de qué se trata cada carrera. ¿Sí? Yo trabajé en mucho tiempo, 3 años o 5 creo, en una preparatoria y trabajábamos esto de las carreras, la vocación, la orientación vocacional. Y ahí veíamos que a veces realmente no sabían de qué se trataba la carrera. Yo recuerdo que los mandaba a investigar de qué se trataba, qué hacían, cuánto ganaban, cómo trabajaban, qué áreas trabajaban. ¿Y qué tendríamos nosotros que hacer para promover lo que cada uno de nosotros hace? Así como se hacen esas promociones de los partidos políticos, yo creo que deberíamos de tener espacios donde se hiciera promoción realmente de lo que hacemos en cada profesión. Y bueno, ese sería un sueño muy guajiro, que pudiéramos, no solamente, a veces hay escuelas que sí lo hacen y promueven sus escuelas, pero promover realmente lo que se hace en cada carrera. Yo creo que es una tarea que tenemos todos, realmente de decir qué hace un pedagogo, qué hace un psicólogo, qué hace un médico, qué hace una enfermera, y podríamos empezar, y a mí se me ocurre como parte de esto del coloquio, a lo mejor en un siguiente año, poder hacer esa promoción realmente de qué trabaja cada especialista en el área de la salud mental. A mí me parecería algo que ayudaría mucho a quitar esos tabús y quitar esa idea de que si la salud mental es únicamente de loquitos o y los psicólogos y los psiquiatras solamente atienden ese tipo de personas. Yo creo que nos ayudaría mucho a quitar ese tabú y pues también hacer la promoción de cada carrera, y yo creo desde nosotros como profesionistas empezar un poco a hablar bien de las otras profesiones, hablar bien de nuestra profesión para poder quitar esos tabús que existen. Pero yo sé que para eso nos falta un largo camino, tenemos que convencer a nuestros presidentes y demás personas que están en el gobierno para que se pueda hacer esta promoción. Y a mí se me ocurre en eso del programa Aprende en Casa, que ahora se ha dado mucho de forma virtual por todo esto de la pandemia,
pues que dejaran ese espacio realmente para promover esto de las carreras, o sea, que estuvieran hablando de qué se trata cada profesión, que creo que es algo que nos falta mucho. Se manejan ferias de orientación vocacional, pero nunca me he enterado yo de que vaya un día un profesionista de tal carrera y hable de su carrera, que yo creo que es algo que nos serviría mucho. En nuestra institución llegamos a hacer un seminario del proceso enfermero, que es una forma que ellos trabajan para ver todo lo de sus pacientes, su planeación y demás, pero ahí se han invitado a profesionales de la enfermería a hablar de qué es lo que se hace. A mí se me ocurre que podría yo modificar un poco a lo mejor en la institución, comenzar a invitar también otros especialistas de otras áreas para que ellos aprendieran esta parte, ¿no? Y qué es lo que hace cada uno y cómo nos podemos apoyar todos en ese sentido de un buen manejo de la salud mental. No sé si ya mencionaron las últimas palabras. Sí, yo agradezco la invitación. Espero posteriormente participar ya con nuestros estudiantes, que preparen algo interesante para que conozcan un poquito más de cómo ellos manejan la salud mental desde la enfermería, que creo que hubiera estado muy bien que ellos hubieran podido participar en ese sentido con ustedes, y espero el próximo año poder participar. Gracias.